Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante. Bienvenidos al canal Descubriendo Cantantes, Reaccionando a Cantantes. En esta ocasión vamos a descubrir en el canal, porque evidentemente quien no conozca a Pimpinela es para echarlo de comer aparte. Esto quien no me conozca dirá, esta tía es tonta. Pero bueno, no lo voy a cortar esto porque no me da la gana. En esta ocasión vamos a reaccionar a Pimpinela, de acuerdo a Yo, dueña de la noche en vivo. Evidentemente conocemos a Pimpinela y me la habéis pedido hasta la saciedad Pimpinela en el canal, por el amor de Dios. O sea, me la habéis pedido muchísimo. Yo me acuerdo de la canción de ¿Quién es? Soy yo. Y vienes a buscar a ti. Ya es tarde. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. ¿Quién no va a conocer a Pimpinela, por favor, con esa canción? O sea, ¿en qué estratosfera vives? Como me dicen a mí, ¿cómo no conoces a Lola Beltrán? ¿En qué estratosfera vives? En España, señores, en España. Aquí no llegan los buenos cantantes, aquí no llegan los cantantes de atrás a España. No llegan, no llegan. Desafortunadamente no llegan. Nos hemos quedado aquí en el reggaetón asquerosillo, que eso sí que llega y es una pena. Bueno, no me enrollo más, ¿vale? Vamos a descubrir un poquito más que nos pone en Wikipedia de Pimpinela, ¿vale? De este dúo. No sin antes recordaros que por problemas de copyright hay que ir parando poquito a poco el vídeo, ¿de acuerdo? Para no tener problemas, porque si no bloquean el vídeo. Así que sepáis que si hago los vídeos así es porque YouTube me lo exige. Y si queréis ver el vídeo original, por lo que sea, lo tenéis aquí abajito en la cajita de descripción, como siempre. En la cajita de descripción tenéis todas mis redes sociales. Tenéis ahí cómo poneros en contacto conmigo, tenéis cómo colaborar con el canal a través de PayPal, tenéis las diferentes listas de reproducción del canal, mis covers, mis canciones inéditas y qué más, y nada, y agradeceros que estéis en el canal porque se me ha ido la pinza. Lo dicho, vamos a leer un poquito de Wikipedia, ¿de acuerdo? Y vamos a ver qué nos dice de Pimpinela. Vamos. Origen Buenos Aires, Argentina, ¿vale? Estado activo, género balada pop flamenco. ¿Ah? Pop flamenco. Ah, eso no lo sabía yo, ¿ves? Periodo de actividad de 1981, yo nací en el 82, hasta el presente. Ya llevan sus añicos ya lo que viene siendo junticos, ¿verdad? Miembros, Joaquín Galán y Lucía Galán, ¿vale? Pimpinela es un dúo musical argentino compuesto por los dos hermanos Lucía Galán y Joaquín Galán. Pimpinela ha editado 24 discos, por los que han recibido 95 discos entre oro, platino y diamante. Según algunas fuentes, se estima que el dúo ha vendido 25 millones de discos en todo el mundo y han participado en los más lujosos escenarios, como el Madison Square Garden, en el cual solamente el cantante argentino Sandro, el guitarrista Papo y ellos han actuado con esta nacionalidad. Sus temas cuentan con versiones en inglés, italiano y portugués. También han ganado numerosos reconocimientos nacionales e internacionales de su música. Y su música ha llegado a toda América, Europa y parte de África. El dúo fue distinguido como personalidad destacada de la ciudad autónoma de Buenos Aires en el ámbito de la cultura, el 25 de agosto del 2016, referentes de la música popular y activos participantes de la ayuda solidaria a la niñez. Eso me parece estupendo. Me parece muy bonito. Discografía, desde 1981 hasta el 2020, ¿vale? Primer disco, Las primeras golondrinas, ¿vale? Último disco en el 2020, Payaso. Discos en otros idiomas, Pimpinela, Brasil, Houmen, Brasil, Querida Amiga, Brasil, Maidona Amiga, Italia, Desencontros, Brasil, Hay Amores y Amores, Brasil, Sou o Vencedor, Brasil. Todos estos desde 1984 a 1993. También se han lanzado innumerables singles en italiano, inglés y portugués, siendo Lucía una de las pocas mujeres argentinas, si no la única, en entrar al ranking de las 100 canciones más escuchadas en ese año en los Billboard. Cuidado. DVDs, desde 1985 hasta el 2016. Televisión.
El duende azul, soy gitano, mujeres de nadie, tu cara me suena, late corazones, genios de la Argentina, La Voz Senior, cine, también desde 1979 hasta el 2005, teatro, el 2010, nominaciones, madre mía. ¿What? Proyectos solidarios. En la década de 1980, Lucía y Joaquín, en sus giras por Latinoamérica, exigían por contrato incluir una actuación gratuita en un hogar orfanato del lugar. ¡Qué bonito, por favor! ¡Qué bonito, qué bonito! También participaron en campañas similares como Amarse, en México. Emprendimiento orientado a la reinserción de niños de la calle a la actividad escolar. Qué bonito, por favor. Bueno, podría seguir así, ¿vale? Podría seguir. Pero, o sea, es que es larguísimo. O sea, es larguísimo, larguísimo, larguísimo. Buf. En 2009 fundaron también Desde el Alma, un centro de día gratuito para niños con síndrome de Down. Por favor, qué cosa más bonita. Activos totalmente con las causas infantiles. No sabía, no sabía nada de esto de Pimpinela, por el amor de Dios. Claro, para eso sirve el canal, ¿no? Para darse cuenta de estas cosas. Vamos a empezar con Pimpinela, yo, dueña de la noche. ¿Sabéis? Copyright, que está el loro. Tener cuidado. Él llegaba, yo dormía, en silencio se acercaba. A ver, la voz de ella es extraordinaria porque además tiene una delicadeza al cantar que es brutal. Es como si estuviera susurrándote al oído. Es como si estuviera susurrándote al oído directamente. Me dejaba una caricia y en sus brazos me tomaba. Y además es que fíjate, o sea, fijaros que toma mucha aire, porque se le nota, evidentemente, claro, porque es en directo, es en vivo, se le nota muchísimo, pero aunque se le note esa toma de aire de na 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 na, na 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 na, tiene una delicadeza cantando esta mujer que es brutal. Evidentemente evidentemente se conoce Pimpinela. O sea, y quien no conozca a Pimpinela es, vamos. Cuando su cuerpo sentía, poco a poco despertaba y mi miedo se moría. Tiene muchas cositas en la voz, o sea, no las pronuncia tanto, ¿de acuerdo? Pero sí que le he podido encontrar unos vibratos, ¿de acuerdo? Vibratos tiene. Melismas también he podido encontrar por ahí, alguno que otro. Y algún belting también he encontrado por ahí. Cuando él me hablaba, Cuando él me hablaba. Ha hecho simplemente ahí un vibrato al final de la canción, pero perfectamente podía haber hecho un melisma. Cuando él me hablaba. Es a la vez es muy sutil, muy bonita cantando, con mucha suavidad en la voz, pero sí que es verdad que no le gusta poner mucha floritura en la voz, ¿no? Es justo lo que necesita su voz, es eso, ¿no? Esa delicadeza a la hora de cantar y sobre todo esos vibratos, no le hace falta más. Tranquila, amor, tranquila. El hombre evidentemente tiene una voz como si fuera un tenor espectacular, o sea, es como si fuera, vamos, tiene una voz de pecho que es brutal, ¿sabes? A ver, no es una voz tampoco de pecho entera, cuidado, es una voz de pecho bastante aguda para ser hombre, ¿vale? O sea, es una voz de pecho aguda, cuidado. Duerme, que soy yo, mi vida. y yo le creía, hasta que un día sin querer descubrí que era todo mentira.
Muy bonito, muy bonito. Mira, totalmente en esa frase está llena de belting, ¿de acuerdo? Ha ido ella subiendo y bajando, o sea, ha hecho espectacular ese principio de estribillo, ¿no? Porque imagino que el estribillo vendrá ahora, ¿de acuerdo? Ha cogido fuerza, ha subido ahí la voz a una voz de cabeza entera, muy muy bien colocada, o sea, era todo mentira. Es una voz de cabeza muy bien colocada. Esas caricias no eran solo mías, ni las palabras que él siempre decía. Al principio de la frase ha hecho un melisma, no sé si os habéis dado cuenta. En la segunda frase no ha utilizado melisma, pero sí que ha hecho un vibrato, ¿de acuerdo? No sé si os habéis dado cuenta. Yo era dueña de la noche, pero ella del día. Pero ella mm, melisma, melisma, vibrato. Y todo el tiempo que nunca me daba, todo ese tiempo de mí se reía. Es una voz de cabeza brutal, o sea, brutal. Yo me gustaría escuchar a esta mujer haciendo un falsete. Por el amor de Dios, si la voz de cabeza la tiene así, el falsete, ¿cómo lo tiene? ¿Cómo tienes falsete? Cuidado, que todo el mundo no llega a un falsete, también os lo digo, ¿eh? O sea, un falsete es muy difícil de hacer, muy difícil. Que si vais a mis covers de Mónica Naranjo, tenéis ahí un cover, no recuerdo ahora cómo se llama, Buscar Investigar, ¿de acuerdo? Que hay en uno de ellos que al final hago un falsete que me tengo que apretar lo que viene siendo el cucu para llegar al falsete. No todo el mundo puede llegar a un falsete, cuidado, ¿eh? Me gustaría ver a esta mujer con un falsete, tú, pero tiene una voz de cabeza que es impresionante. Yo era dueña de la noche, pero no de su vida. Pero no de su vida. Ay, pero no de su vida. Una voz de cabeza de su vida. Ya ha bajado a una voz entera. A una voz entera. O sea, belting, totalmente. Para arriba, para abajo, todo lo que quiere. Era todo mentira, mentira. Cuidado también con la interpretación que está haciendo, que yo creía que iba a tirar el micrófono a la cabeza de alguien. Cuidado también con esa interpretación que está haciendo. Yo no creo que haya tirado el micro. No, no creo, por si no se hubiese escuchado. No creo que haya tirado el micrófono, pero ha hecho el gesto de tirar el micrófono. Madre mía, que lo tira, que lo tira, que lo tira. Pero cuidado con la interpretación, ¿eh? Todo había cambiado, aunque él no lo sabía. Una voz muy susurrada también. Que él no lo sabía, aunque él no lo sabía. Es una voz de pecho, o sea, perdón, una voz de cabeza con un sentimiento también muy, muy interior, un sentimiento muy adentro, ¿vale? La está interpretando mucho, es como que no lo sabía. Una voz muy finita, muy suave, pero a la vez transmite muchísimo, transmite. Yo trataba de olvidarme, pero era inútil, no podía. Tan profundo y tan grande era el amor que yo le daba. Vocaliza muchísimo a la hora de cantar, que eso es muy bueno porque evidentemente ella no usa mucho una voz entera, ¿de acuerdo? Usa una voz más de cabeza. Y claro, a utilizar la voz de cabeza, eso requiere mucho lo que viene siendo vocalizar para que se le entienda muy bien esa voz, ¿no? Esas vocales que saca, ¿no? Esas vocales que saca, esa voz que saca. Entonces, el vocalizar con la voz de cabeza es imprescindible. Que no podía acostumbrarme a saber que él me engañaba. Un vibrato, pero muy pequeñito. Ya sabe perfectamente la densidad que le tiene que dar a esos vibratos al finalizar la frase. Muy bonito. Y tengo otra curiosidad. No sé por qué de ese vestido, esa túnica, no lo tengo claro por qué esa túnica. Seguro que lo sabéis vosotros, vamos. Seguro, seguro, seguro. Él llegó, yo no dormía. Él llegó.
Él llegó. Es como que muy susurrada. Es que es una voz susurrada totalmente. Una voz susurrada. Cuidado qué interpretación está haciendo, esta mujer. En silencio lo esperaba cuando se acercó a abrazarme. Puse fin allá a su vida. Cuidado. Cuidado que por la letra... A ver, vamos a ver. Me he estado fijando en lo que está haciendo, evidentemente, porque para eso estoy, para fijarme en lo que hace con la voz. Pero la letra quiere decir que lo ha matado. No puedo fijarme en todo, de acuerdo, porque no soy Superwoman, pero esa letra... Y vinieron a buscarme. Estoy aquí desde aquel día. Y en la noche al acostarme aún no escucho todavía. Es que es una interpretación brutal. Es una interpretación brutal lo que está haciendo esta mujer. O sea, es actriz. Es actriz. O sea, está actuando, cantando. Es actriz totalmente. O sea, lo que está haciendo esta mujer es actuar. Está siendo una actriz totalmente. He de reconocer que tiene una voz de cabeza que es impresionante, ya os digo, pero es que cuando le da la chingada gana, como dicen los mexicanos, la baja a una voz entera, de una voz entera, ¿vale? Una voz entera de garganta, ¿de acuerdo? No de garganta porque no está cantada con garganta. Una voz entera me refiero a una voz entera de aquí, ¿no? Entera, ¿vale? Esto es una voz de cabeza, una voz media, ¿vale? Una voz media, una voz entera y una voz de pecho, ¿vale? Pero está haciendo esta mujer un papelón brutal. Tranquila, tranquila, duerme, que soy yo, mi vida. Él ahora está susurrando mucho también esa voz, ¿no? La está susurrando, pero ya os digo, es una canción que tiene muchos altibajos, es una canción que tiene muchos belting, tiene muchas cosas. La propia canción, ya no estamos, a ver, quitando un poco aparte el tema de las voces, ¿de acuerdo? Porque las voces son excepcionales, ya lo estáis viendo, ya lo estáis escuchando, y la interpretación está siendo excepcional también, la interpretación de ellos dos, pero bueno, de ella concretamente. A él no le hemos visto aún, sinceramente. Lo hemos visto al principio, pero yo no lo veo en el escenario. No sé dónde se ha metido. A lo mejor un poco más adelante sale. Pero sí, o sea, es mucha delicadeza con lo que cantan los dos. Cuidado, los dos. Y yo me reía, porque al final sin querer descubrí. Muy bien colocada es ahí, muy bien colocada, para que os habéis dado cuenta que es una voz de cabeza. ¡Descubrí! Y ahí lo ha gesticulado muy bien, o sea, lo ha gesticulado muy bien, lo ha vocalizado muy bien. O sea, muy bien colocada es ahí. Que no me mentía. Ahí ha subido un poco a voz de Tuan. Se le ha escuchado un poco Tuan. No me mentía, tía. Es de nariz, es un Tuan. Puedo intuir, puedo equivocarme, pero creo que es un Tuan. Esas caricias eran solo mías, todo fue invento de mis fantasías. Yo era dueña de su vida y él ya no vivía. Cuidado que creo que aquí sube de tono, por lo poco que he podido escuchar al finalizar esta frase, ¿de acuerdo? Una voz excepcional. Una voz excepcional, o sea, una voz de cabeza que es brutal. Yo ya os digo, o sea, me gustaría ver a esta mujer hacer un falsete. Me encantaría ver a esta mujer hacer un falsete, por el amor de Dios. O sea, tiene que ser única. Y una mañana me marché a buscarlo. Ha subido. Como el primer día, y al encontrarme me abrazó y me dijo: tranquila, amor, tranquila.
Ha subido de tono. Ha subido de tono, totalmente. Interpretación, interpretación, interpretación. O sea, brutal la interpretación que está haciendo esta mujer. Brutal la interpretación. Aparte que evidentemente canta con un gusto, con una exquisitez y con una dulzura. Cuidado cuando ella quiere, ¿eh? Porque ojo que tiene una voz de cabeza que es impresionante. Y una voz entera también cuando lo requiere la canción, que es espectacular. Buah, chaval. Buah, chaval. Buah. Impresionante, o sea, impresionante, impresionante. Sí que es cierto que su hermano no ha salido mucho, bueno, no ha salido mucho, no, ha salido simplemente al principio, ¿no? De este vídeo, ¿no? Concretamente. Ella se ha lucido, totalmente. Se ha lucido totalmente. O sea, una intérprete, una cantante, una actriz en el escenario. Que eso muchas veces es lo que os digo. Tenéis que meteros muchas veces en el papel de la canción para poderla transmitir. Eso es muy importante. Muy importante transmitir todo en una canción. Es transmitir. La canción es como si fuera una vivencia tuya, tienes que hacerla como una vivencia tuya, aunque no hayas pasado eso, ¿no? Que está contando la canción, ¿no? Que estás cantando, que estás contando, aunque no lo hayas pasado, pero debes de meterte para interpretarla. Y eso es lo que ha hecho esta mujer, eso es lo que ha hecho totalmente. Brutal, brutal. ¡Uh! Muchas gracias por haberme... sé que he tardado. Y lo siento, lo siento, lo siento. Sé que he tardado muchísimo en reaccionar a Pimpinela. Lo siento muchísimo. Muchísimas gracias por haberme hecho reaccionar a Pimpinela. No sé cuántos suscriptores me habéis pedido esta reacción. Desde luego no tiene desperdicio ninguna de las partes que acabo de escuchar. O sea, todas las partes me han impresionado. Me han dejado, vamos, pegada, anonadada. Me han dejado pegada a la pantalla, ¿no? Con esa interpretación que ha hecho, ¿no? Muchísimas gracias. Hasta aquí la reacción de hoy. Muchísimas gracias por haber estado en esta reacción. Os espero en la siguiente reacción o en la anterior, que tenéis muchísimas por detrás. Tenéis muchísimas. Un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Os quiero muchísimo. Gracias por estar ahí conmigo siempre de la mano. ¡Mua! Gracias. Hay un sentido